Hola jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. Hoy día nos reunimos para la clase sobre la unidad 3 de innovación y emprendimiento relacionado con las herramientas de evaluación de la situación de una empresa u organización. Veamos de inmediato los aspectos que vamos a tocar en esta clase, que son el análisis PESTEL, las 5 fuerzas de Porter y el análisis FODA. En las unidades anteriores nosotros estuvimos viendo en parte cómo nacía una idea, ¿cierto? Cómo nosotros podíamos generar un emprendimiento, generar una innovación. Y hoy día nos vamos a enfocar un poquito más pensando una vez que uno ya está formando precisamente la innovación o la idea de negocio que tenemos. Para eso uno puede hacer un análisis de distintos aspectos que nos van a servir para tomar decisiones de manera tal de poder formar precisamente esta empresa, o realizar esta innovación de buena manera y que sea lo más exitosa posible. Ahora bien, eh, y las tres análisis que vamos a ver son los que tenemos acá, no son los únicos, hay más, pero nosotros vamos a revisar los principales, que son los tres que les acabo de comentar. Empecemos por el primero, que es el análisis PESTEL, que tiene que ver con, que es una sigla, ¿cierto? Que tiene que ver con un análisis que nosotros hacemos a nivel macro, a nivel país, por decirlo de alguna manera, para saber el escenario con el que nos vamos a encontrar precisamente a nivel país, como les comentaba, para poder tomar decisiones con respecto a la innovación que nosotros queremos emprender, que donde la P tiene que ver con los aspectos políticos, la E con lo económico, la S con lo social y cultural, la T con lo tecnológico, la segunda E con lo ecológico y finalmente la L con lo legal. Por ejemplo, cuando hablamos de lo político, tiene que ver en relación con respecto a nivel macro, insisto. Por ejemplo, al tema del gobierno, cómo está actuando principalmente las políticas gubernamentales en general, que puede ser la tasa política monetaria, que puede ser el tema macro sobre el crecimiento y el IMASEC, cómo está el tema del crecimiento del IPC, de la inflación, ese tipo de aspectos que son macro, que tienen que ver un aspecto país. ¿Ya? Lo mismo con lo económico, tiene que ver cómo está el país económicamente, con lo sociocultural, cuál es la actualidad social y cultural del país actualmente a nivel macro. No es lo mismo el aspecto social cultural de este año 2025 con respecto a, por ejemplo, como fue el 2019 o el 2020 con la pandemia. No es lo mismo. Entonces hay que analizar ese tema macro. También lo tecnológico, que tiene que ver con las tecnologías que están involucradas a nivel país y emergentes para poder aprovecharlas o no. También tiene que ver con lo ecológico, ¿cierto? Donde cada vez lo ecológico es más importante, pero recuerden siempre los aspectos generales. Y finalmente, lo legal, lo que tiene que ver con los aspectos legales macro de leyes que pueden involucrar alguna afectación, tanto positiva como negativa, para el emprendimiento que nosotros queremos realizar. Veamos un ejemplo práctico donde acá se hace un análisis PESTEL de estos 6 aspectos que les comentaba relacionados con una viña que se dedica a hacer vinos. Este ejemplo es de España, así que por ahí hay una sigla que no es conocida para nosotros acá en el país, pero nos sirve de manera. Por ejemplo, en el primer aspecto que tiene que ver con lo político, tiene aquí el análisis o comenta el tema de los nuevos tratados de libre comercio. Insisto, no necesariamente lo bueno, sino que es lo macro que tiene el país y después uno valora si es que eso nos sirve a nosotros como emprendimiento o no, si es bueno o es malo y cómo lo podemos aprovechar o no. Luego viene lo económico, que acá no habla de la devaluación de la moneda en mercados claves y tipos de intereses bajos. Ya, insisto, si es bueno o malo, eso es otra valoración que respecto a la realidad del tipo de innovación o negocio que nosotros estamos haciendo, le hacemos esa valoración. Lo importante acá es hacer el análisis, colocarlo y después hacer un análisis con respecto a todo. Luego viene lo social, larga tradición del consumo de vinos y alta percepción de calidad.
Luego está el tema tecnológico, que tiene que ver con los avances tecnológicos del sector, la selección de uva a mano versus el uso de maquinarias, que tiene que ver con lo tecnológico. Luego viene lo ecológico, donde acá se comenta la creciente apreciación del vino ecológico precisamente, u orgánico, y finalmente lo legal, que tiene que ver con las regulaciones del vino según la OMC, que es la organización que regula el tema de los vinos en España. Y ahí tenemos un análisis PESTEL. Entonces, de manera resumida, lo que nos permite el análisis PESTEL es tener es poder modelarnos o tener un análisis o saber cómo está el escenario a nivel país, a nivel macro, para poder eh, más que para poder tomar decisiones, para tomar decisiones importantes, ¿cierto? Para eso es, pero nos sirve saber el escenario para tomar decisiones con respecto a si que estoy formando una nueva empresa, si es que a lo mejor es conveniente formarla o emprender en ese momento o no, o si ya es una organización que ya está, que ya lleva años en el mercado, saber si tengo que tomar decisiones con respecto a ir en una dirección o en otra, según cómo se presenta este análisis. Entonces, análisis PESTEL, análisis a nivel macro, a nivel país. El segundo análisis que podemos hacer son las cinco fuerzas de Porter, donde las cinco fuerzas de Porter tienen que ver más con también un análisis, pero con un análisis más acotado, no tan a nivel país como lo vimos con el PESTEL, sino que tiene que ver más con la industria, la cual nosotros no vamos a mover, ¿ya? En particular con la industria. ¿Ya? Así que es mucho más acotado, como les decía, que el pestel. Entonces, las cinco fuerzas de Porter, como les decía, tienen que ver con un análisis de la industria en donde nosotros nos vamos a ubicar. Y analicemos un poquitito cada una de estas fuerzas. La primera tiene que ver con los nuevos entrantes, que son las amenazas de nuevos entrantes. Toda industria atractiva tiene buenos rendimientos, atraerá nuevas empresas. Que lo conversábamos un poquito en una clase anterior, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia con las empresas de delivery de comida, en donde primero apareció Uber Eats, ¿sí? Después empezó a aparecer Rappi, empezaron a aparecer un montón de otras. Entonces, cuando yo voy a emprender un negocio, tengo que saber cómo estoy afecto a los nuevos entrantes, a las nuevas empresas, a los nuevos emprendimientos que se pueden agregar a hacer lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Ya? Es bueno hacerlo porque de esa manera yo puedo saber en qué me tengo que diferenciar o en qué tengo que ser mejor de ellos para poder mantener clientes. ¿Ya? Pero tengo que estar atento de que si van a hacer un análisis, a lo mejor si van a hacer muchos, si van a hacer pocos, o si es que está saturado, ¿cierto?, el mercado como para la entrada de nuevos competidores. Entonces, eso tiene que ver con los nuevos entrantes. Luego viene el tema de los proveedores, que aquí menciona el poder de negociación de los proveedores, la capacidad de los proveedores para poner a la empresa bajo presión, la dependencia de pocos proveedores y la accesibilidad a materias primas. El tema de los proveedores también es súper importante por dos temas. Se pueden presentar dos situaciones donde en el negocio en el que yo quiero emprender o la innovación en la cual yo estoy ejecutando tenga muchos proveedores en los cuales elegir a quién comprar, o puede darse lo contrario, que al negocio, al rubro que yo me estoy dedicando, tenga pocos proveedores. Cuando tengo pocos proveedores, estos tienen mucho poder de negociación con nosotros. ¿Por qué? Porque sabiendo en la posición que están, pueden a lo mejor controlar de mejor manera los precios ellos, subirnos los precios sin que nosotros podamos hacer mucho, ¿cierto? Porque sabe a lo mejor que los precios de la industria, si yo subo, el resto también va a subir y va a subir los pocos proveedores que hay. Y también sabe, por ejemplo, si es un proveedor y que incluso puede ser el único que a mí me sirva para el producto o servicio que yo estoy desarrollando, con mayor razón va a tener poder sobre nosotros porque va a poder negociar de mejor manera, por ejemplo, los tiempos de entrega, lo que decía, el tema de los precios, el tema de la calidad, ¿cierto? En donde yo poco y nada voy a poder hacer. En cambio, si voy a estar en un rubro donde hay muchos proveedores, ahí el proveedor tiene menos poder de negociación con nosotros. Porque claro, si dicen, es que te tengo que subir el precio, nosotros quizás como cliente le vamos a decir, no, ¿sabes qué? Me voy con otro proveedor. Entonces ahí
el proveedor de nosotros va a tener mucho menos poder de negociación. Entonces, ese análisis también hay que hacerlo cuando uno va a entrar en un rubro, saber cómo está la posición de los proveedores. Lo tercero, que es lo contrario al tema de los proveedores, la tercera fuerza de Porter, tiene que ver con los clientes, donde también lo primero que nombra acá es el poder de negociación de los clientes, ¿ya? Donde también es influyente la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión, la dependencia de unos pocos clientes y el grado de dependencia. ¿Qué quiere decir con esto? Al igual que con los proveedores, si yo tengo un negocio, mis clientes puede que sea un rubro donde yo voy a tener muchos clientes, por ejemplo, una empresa de retail, donde los clientes que tiene una empresa de retail son muchos, ¿cierto? Millones incluso, en comparación con una empresa o un emprendimiento donde mis clientes van a ser otras empresas, por ejemplo, de minería, por decir algo. Entonces, a lo mejor mi empresa, al tener, al dedicarse a ese rubro de poder, de que mis clientes sean otras empresas, quizás mis clientes van a ser pocos. Entonces, incluso hay emprendimientos y hay organizaciones que tienen a uno o dos clientes solamente. Entonces, cuando ocurre eso, no sé si es muy bueno porque hace que nuestro emprendimiento, asumiendo como propio el emprendimiento, camine muy bajo la cornisa. ¿Por qué? Porque le damos mucho poder de negociación al cliente. ¿En qué sentido? Que el cliente sabe que la mayor parte de ventas que nos hacen hace que sobreviva nuestra empresa. Entonces el cliente ahí tiene mayor poder de negociación, porque nos puede decir, no, es que sabes que necesito que me cobres menos, o que me baje los precios, o que la calidad suba, o que los tiempos de entrega sean menores, y nosotros quizás no vamos a poder decirle que no, porque sabe la posición en la que está, y sabe que nosotros, si nos negamos, el cliente va a decir, me busco otro proveedor, y sabe que si hace eso, a nosotros como empresa, prácticamente nos va a llevar a la quiebra porque si es nuestro único o casi único cliente, dependemos de ellos. Entonces, cambia con respecto a la primera opción que les decía, que por ejemplo un retail que tiene miles de clientes. Si a un cliente no le gusta algo y no le gusta el precio de una prenda de ropa, yo no puedo ir con el vendedor y decirle, no, bájamelo porque sabes que si no me baja el precio me voy con otro proveedor a otra tienda de retail. No les va a importar. Entonces ahí el poder de negociación del cliente es súper bajo, por no decir nulo, porque la empresa sabe que ese cliente no tiene poder de negociación con respecto, y por eso ahí se hacen las negociaciones colectivas, ¿ya? Para que los clientes tengan mucho más poder de negociación que solos, que de manera individual. ¿Ya? Entonces hay que tener también en cuenta cuando uno está emprendiendo el tema de los clientes, qué tanto poder van a tener en mi cliente y cuántos clientes voy a apuntar y necesito para que mi negocio funcione y qué poder, como les decía, de negociación van a tener y la capacidad que van a tener que ponernos bajo presión. No es lo mismo tener uno o dos clientes que me puedan poner bajo presión o sobre las cuerdas a tener miles de clientes donde si pierdo uno prácticamente no pasa nada. ¿Ya? La cuarta fuerza de Porter tiene que ver con los productos sustitutos. Uno tiene que hacer un análisis de los productos sustitutos. ¿Por qué? Porque como dice acá, los productos sustitutos siempre van a estar presentes listos para reemplazar los productos de nuestra empresa, quizás con unos precios más bajos y con una gran cantidad de posibles sustitutos a nuestro producto o nuestro servicio. Aquí el ejemplo, un buen ejemplo creo yo, es el tema de la industria de la leche. Antiguamente, hace algunos años, las leches no tenían sustituto. Era comprar leche o nada. A lo más, leche, no sé, de cabra, pero que prácticamente en un supermercado uno no la encuentra. Entonces no hay un problema no había un temor de las empresas que se dedican a la venta de leche con respecto a productos sustitutos. Pero ahora sí los hay, porque hay un montón de sustitutos a la leche. Por ejemplo, la leche de soya, leche de almendra, leche de avena. Hay un montón de productos que precisamente son sustitutos de la leche y que precisamente me pueden quitar clientes. Entonces, por eso, ahora el tema de las leches, la industria de la leche ha hecho tantos cambios y tanta innovación
en la industria de la leche, agregándole proteína a la leche, el tema de la lactosa, de descremada, semidescremada y un montón de variedades. ¿Por qué? Precisamente porque les surgió el tema de los productos sustitutos, que antes no tenían competencia. Por eso antiguamente los productores lecheros no se preocupaban, era leche entera y eso era lo único que había y a lo más con sabores. En cambio ahora no. Como surgieron esos sustitutos, eso impulsó a que la industria lechera también eh, fuera más innovadora, ¿ya? Por eso hay que tener también precaución y estar atento con el análisis a los productos sustitutos que nosotros podemos tener al ingresar a un rubro. Y finalmente, lo que está en el centro acá, que engloba a todo lo demás, que es la rivalidad de la industria. Que como dice aquí, ¿cierto? La rivalidad entre los competidores existentes en la encuesta, ¿cierto? La interacción entre los competidores de la industria debido a múltiples factores, como la concentración de empresas por un mismo mercado y existencia de grupos empresariales. ¿A qué se refiere eso? Que si yo, por ejemplo, voy a dedicarme a hacer un supermercado, tengo que tener en cuenta el rubro de los supermercados está súper concentrado y bajo grupos empresariales, en donde meterme yo quizás como un nuevo actor, quizás va a ser difícil si es que no estoy al alero precisamente de un grupo empresarial que me sostenga económicamente en un principio. Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que considerar la rivalidad que existe, cuántos rivales hay, si hay una verdadera competencia o no, si el mercado está concentrado en algunas pocas empresas que ofrecen el servicio o producto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y engloba todo lo anterior, por eso aparece al centro, ¿ya? Entonces, si vamos recapitulando, tenemos primero el análisis PESTEL que nos permite tener un mapeo de el escenario en escenario nacional, ¿cierto? A nivel nacional que se va a enmarcar nuestro emprendimiento y tenemos el análisis de las 5 fuerzas de Porter que, ¿cierto? Es como ir más un poquitito a lo particular, que es poder hacer el análisis a la industria o rubro en el que nuestro emprendimiento se va a desarrollar. Y el último análisis, que fue el que nombramos, es el análisis FODA, que tiene que ver ya con algo mucho más micro, mucho más acotado, que tiene que ver ya con nosotros como empresa, nosotros como organización, como emprendimiento, que es un análisis con relación, como dice ahí, a las fortalezas, a las oportunidades, a las debilidades y a las amenazas. Esa es la sigla de FODA, en donde hacemos un análisis interno, ¿cierto? Primero que tiene que ver con las fortalezas y debilidades, son cosas positivas las fortalezas y negativas las debilidades internas de nosotros, que dependen de la organización, dependen del emprendimiento, que está en nuestras manos, por decirlo de alguna manera. En el caso de las fortalezas, son gracias a lo que nosotros hacemos, son fortalezas que nosotros tenemos como empresa. Las debilidades son precisamente cosas negativas que tenemos nosotros como empresa, que dependen de nosotros, que nosotros, por ser exagerados, hacemos mal, ¿ya? Y las oportunidades y amenazas también, las oportunidades, cosas positivas y amenazas, cosas negativas, pero que tienen que ver con el entorno inmediato de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento, de nuestra organización, donde las oportunidades son externas, ¿ya? Cosas positivas externas que nosotros como organización podríamos aprovechar. Y las amenazas, lo mismo, son cosas negativas, exteriores a nosotros como organización, que nos podrían afectar también de manera negativa. Veamos cada una de estas de manera más particular. Como les decía, la fortaleza es lo primero que tiene que ver con lo interno. ¿Qué cosas nosotros hacemos bien? ¿Qué es lo positivo que tenemos y que depende y que está en nuestras manos hacer bien y que hacemos bien? Para poder analizar y tener las fortalezas de nuestra organización, hay algunas preguntas que uno se puede hacer. Aquí hay algunas, en los cuatro aspectos hay preguntas, pero que no son las únicas, son solamente preguntas que son motivadoras y que nos sirven para poder encontrar cada uno de estos análisis, pero no son las únicas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para las fortalezas, ¿qué tipo de preguntas nos podríamos hacer? ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial? ¿Qué es lo que le gusta de nuestra organización a la audiencia, a la gente, a nuestros clientes? ¿Cierto? O a nuestra audiencia objetivo, como dice ahí. Entonces, como les decía en un principio, tiene que ver con lo interno,
con lo bueno que nosotros hacemos como organización y que está en nuestras manos, que es bueno gracias a nosotros. Nosotros tenemos la fortaleza, por ejemplo, que tenemos un equipo que atiende muy bien a nuestros clientes. Eso depende de nosotros, entonces sería una fortaleza, ¿ya? Luego están las debilidades, que también son de parte de nosotros. Por ejemplo, ¿qué iniciativas no funcionan bien y por qué? ¿Qué se podría mejorar? ¿O qué recursos podrían favorecer el rendimiento? Esas son preguntas que nosotros, tipo que nosotros podríamos hacernos para identificar nuestras debilidades. Como les decía, las debilidades también tienen que ver con lo interno, con lo propio en la organización, donde, por ejemplo, una debilidad podría ser los tiempos de entrega que nosotros tenemos de nuestro producto con el tema del delivery. ¿Ya? Eso depende de nosotros, porque nosotros estamos a cargo del delivery y de hacerle llegar nuestro producto a la casa de nuestros clientes. Entonces, como depende de nosotros, es una debilidad y algo malo que nosotros tenemos. ¿Ya? Luego está lo externo inmediatamente a nosotros, que lo primero tiene que ver con lo positivo que son las oportunidades, de que también hay algunas preguntas que nos permiten identificar estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué recursos podemos usar para mejorar, perdón, las áreas en las que tenemos debilidades? Otra pregunta, ¿hay brechas de mercado en nuestros servicios? ¿O cuáles son nuestras metas para este año? Esas son preguntas que nos sirven precisamente para poder identificar las oportunidades que hay en el entorno inmediato a nuestra organización y que nosotros podríamos aprovechar. Por ejemplo, ¿qué podría ser una oportunidad? Que nosotros no tengamos sistema de delivery para nuestro producto, pero que a lo mejor a una esquina se está instalando una oficina de Starken, ¿sí? O hay un servicentro Copec que tiene el tema del servicio de Blue Express. Entonces, esa es una oportunidad que nosotros podríamos aprovechar. Es una oportunidad, ¿por qué? Porque nos permitiría poder repartir nuestro producto a la casa de nuestros clientes. Entonces, en la instalación de una empresa de este tipo, para nosotros quizás sería una oportunidad, porque no depende de nosotros, es externo. Eso es lo que lo diferencia de una fortaleza. Es algo que nosotros podríamos aprovechar y que es externo. Luego están las amenazas, que es lo mismo, son temas externos, aspectos externos inmediatos de nuestra organización, pero que no dependen de nosotros y que nos podrían afectar de manera negativa. ¿Qué preguntas podríamos hacernos para poder identificar estas amenazas? ¿Qué cambios en el sector son preocupantes? ¿Qué nuevas tendencias del mercado se vislumbran? ¿Y en qué áreas nos supera la competencia? Para aterrizarlo súper entendible, una amenaza, por ejemplo, si yo tengo un negocio de comida rápida, ¿cierto? Vendo completos, papas fritas, ese tipo de cosas, y precisamente a 2 cuadras de mi negocio están construyendo un McDonald's. Es a lo mejor para nosotros es una amenaza, porque nos afectaría de manera negativa, pero no depende de nosotros, ¿ya? Es algo externo que nos podría afectar. Entonces eso sería una amenaza. Ahora bien, aquí hay otra manera de presentar el FODA, de manera más general y resumida, donde, y un poquito más completa incluso que la primera que les mostré, donde se fijan arriba, dice interno, que es lo que le comentaba, que son las fortalezas y las debilidades que tienen que ver con lo interno propio de nosotros. Las fortalezas, cosas buenas que nosotros hacemos y las debilidades, cosas malas en las que podríamos mejorar o que no hacemos del todo bien. Y abajo está lo externo, que son las oportunidades, cosas positivas que nosotros podemos tomar del exterior y las amenazas, cosas que nos podrían afectar del exterior a nuestra organización. Y como se dan cuenta que al lado izquierdo dice positivo, que son las fortalezas y las oportunidades, fortalezas, cosas propias de nosotros, oportunidades, cosas del exterior, cosas externas, y al lado derecho está lo negativo, que son las debilidades, que son propias, ¿cierto?, de la organización, y las amenazas, que son cosas externas que podrían afectar de manera negativa, como lo dice la palabra, la organización. ¿Ya? Y también hay otras preguntas, además de las que acabamos de plantear, para poder identificar los aspectos tanto de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Por ejemplo, acá en fortaleza se agrega que es único en nuestro negocio, ¿cierto? Producto, servicio. En oportunidades, otra pregunta diferente a las que acabamos de ver. Hay localizaciones geográficas con una competencia menor, es una oportunidad. En las debilidades, una pregunta diferente a la que acabamos de ver, en qué carecemos de los conocimientos de recursos.
Y en las amenazas, por ejemplo, otra pregunta que no vimos anteriormente, que podría ser qué problemas económicos o políticos podrían afectar a nuestro negocio. ¿Ya? Entonces, también, no significa que estas preguntas que están acá son las únicas para identificar todos los elementos de un FODA. Son preguntas que nos sirven, pero que no son únicas. Usted obviamente puede agregar muchas más para poder identificar estos aspectos. ¿Ya? Entonces, de manera resumida, tenemos estos tres análisis, PESTEL, cinco fuerzas de Porter y análisis FODA, que nos van a permitir poder analizar tanto el entorno a nivel macro, a nivel país, que lo hacemos con el análisis PESTEL, el análisis del negocio, o el rubro, mejor dicho, o el área en que se va a desarrollar o queremos desarrollar nuestro emprendimiento, que son las cinco fuerzas de Porter, y finalmente, más micro, el tema del análisis FODA que nos permite saber qué cosas hacemos bien y qué aspectos del entorno inmediato que nosotros tenemos nos pueden afectar tanto de manera positiva y negativa. ¿Para qué nos van a servir todos estos análisis? Precisamente, como les decía en un principio, para poder tomar decisiones tanto tan trascendentales como, por ejemplo, si quiero ingresar a un negocio, hacerlo o no, ingresar de inmediato o aplazarlo para un tiempo más, o cambios que nosotros podríamos hacer en nuestra organización o en cómo hacemos las cosas, tanto para aprovechar lo bueno como para poder remediar lo malo que nos puede pasar tanto del entorno, del negocio, ¿cierto? Del rubro en el que nos dedicamos o propio de la organización. ¿Ya? Entonces, en eso se diferencian cada una de estos tres análisis, en qué tan externo o interno es uno del otro. ¿Ya? No sé si tienen dudas con respecto a los contenidos que hemos visto, jóvenes, o con respecto a algo administrativo de la asignatura también del curso, pueden aprovechar de preguntar. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, parece que no. Espero que esta clase le haya ayudado para poder identificar y entender mejor estos análisis y que les sirva también, si es que no lo han hecho, para poder contestar el cuestionario que es con nota de la unidad número 3. ¿Ya? A propósito de algunas preguntas que estuvieron haciendo por mensajería, recuerden que estas cuatro cuestionarios de las cuatro unidades no es lo único con que se evalúa el curso, sino que después de que se cierre el plazo, que mal no recuerdo el 21 de septiembre o el 29, no recuerdo bien, pero ahí se lo envié por mensajito anteriormente, la fecha límite para contestar estos cuatro cuestionarios. Después de esa fecha, se va a abrir el periodo para contestar la actividad de integración, donde la actividad de integración ya no es cuestionario, sino que es un informe que ustedes tienen que desarrollar, donde van a tener que aplicar los conocimientos de las cuatro unidades y que ustedes van a tener que subir a la plataforma. Así que para esa actividad van a tener el tiempo suficiente, no es que se les vaya a pedir de un día para otro, sino que van a tener entre 1 y 2 semanas para poder contestarlo. Ahí se va a definir la fecha exacta, pero no va a ser menos de una semana. Así que para que estén atentos y recuerden que la actividad de integración es un 35% de la nota final y es obligatoria presentarla y tener una nota 4 o superior para aprobar la asignatura. Así que la aprobación de la asignatura no depende solamente de las notas de los cuatro cuestionarios, sino que depende principalmente de la actividad de integración, donde, insisto, tienen que contestarla sí o sí para aprobar el curso y deben tener una nota 4 o superior como requisito de aprobación, ¿ya? Para que lo tengan en consideración y se los comento a propósito de que algunas personas me lo estaban preguntando, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, insisto, antes de ir cerrando ya la clase de hoy. Parece que no. Entonces, si no hay dudas, le agradezco su presencia a los que se conectaron después que comenzamos. Espero que le haya servido, como les dije, y nos vemos la próxima. Espero que tengan muy buen fin de semana y nos vemos en la clase de la número 4 de acá, Innovación y Emprendimiento. Así que nos vemos la próxima, que esté muy bien, espero que le haya servido. Chao, chao.